Hace más de 2000 años, en una tierra ocupada por un imperio despiadado, ocurrió un juicio que cambiaría el curso de la humanidad. Un hombre humilde fue condenado a la pena más cruel. En una madrugada teñida de traición fue arrestado, humillado y sometido a un juicio tan irregular como injusto. Su destino estaba sellado, incluso antes de ser escuchado. Esta no es solo la historia de una sentencia, es la historia de un hombre que con sus acciones inspiró a generaciones y cuyo sacrificio transformó la idea misma de justicia. Hoy exploraremos el crimen que no solo marcó una época, sino que cambió el corazón de la humanidad para siempre. El escenario está listo. Judea, una región pequeña pero crucial en la vasta red del Imperio Romano. Una tierra cargada de historia, fe y tensiones que hierven sobre la superficie. Roma gobernaba con mano firme, imponiendo impuestos y leyes, mientras los líderes locales intentaban mantener un delicado equilibrio entre la obediencia al César y las demandas de su pueblo. En el corazón de esta región estaba el Templo de Jerusalén, el epicentro de la vida religiosa y cultural de los judíos. Pero incluso aquí, la política jugaba un papel crucial. Las autoridades religiosas lideradas por el Sanedrín tenían poder sobre los asuntos internos, aunque siempre bajo la mirada vigilante de Roma. Esta coexistencia frágil estaba lejos de ser pacífica. Para el pueblo común, la vida era una lucha constante. Los impuestos romanos eran asfixiantes, la desigualdad era rampante, y las esperanzas de liberación resurgían con cada nueva figura que se alzaba contra la opresión. En este contexto surgió un hombre que, con sus palabras y acciones, encendió una chispa de esperanza y al mismo tiempo el temor de aquellos que tenían el poder. Jesús de Nazaret no era un revolucionario armado, no buscaba destruir al Imperio Romano ni liderar una revuelta violenta. Sin embargo, sus enseñanzas de amor, igualdad y perdón amenazaban las bases mismas de un sistema construido sobre el miedo y el control. Para los líderes religiosos, su creciente popularidad era una amenaza. Para Roma, podía convertirse en una chispa peligrosa en una región ya inestable. Y así, entre la opresión de Roma y el temor de las autoridades religiosas, se sembraron las semillas de la traición. Lo que estaba por venir no solo cambiaría la historia de Judea, sino también del mundo entero. En la oscuridad de la noche comenzó un juicio que estaba lejos de ser justo. Jesús de Nazaret fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso, para enfrentar acusaciones que eran tan vagas como malintencionadas. Era un juicio que no buscaba la verdad, sino confirmar una sentencia que ya estaba escrita. Las normas legales de la época prohibían juicios durante la noche, y sin embargo, este fue realizado en las primeras horas, bajo el velo de la oscuridad. Se presentaron testigos, pero sus testimonios eran contradictorios y carecían de credibilidad. No había pruebas sólidas, no había evidencias reales. Solo había el temor de que Jesús siguiera ganando seguidores y desafiando las estructuras de poder. A pesar de la falta de pruebas, los líderes religiosos declararon que su crimen era blasfemia, haberse proclamado el Hijo de Dios. Pero el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar una pena de muerte. Para cumplir su objetivo, llevaron el caso ante el gobernador romano Poncio Pilato, manipulando las acusaciones para convertirlas en un crimen político, insurrección contra Roma. Pilato, consciente de que no había evidencia real contra Jesús, intentó liberarlo, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, clamó por su crucifixión. Pilato cedió ante la presión, lavándose las manos en señal de que la decisión no era suya, pero el destino de Jesús ya estaba sellado. Un juicio sin justicia, un veredicto sin pruebas, un hombre condenado por el temor de quienes no podían comprender el verdadero poder de su mensaje. Así terminó el juicio más injusto de la historia, pero su impacto apenas comenzaba. La sentencia fue clara, pero su justicia inexistente. Jesús de Nazaret, el hombre que predicó el perdón y el amor, fue condenado a morir crucificado. Para el pueblo este castigo era común, reservado para los peores criminales. Para Jesús, fue el precio de permanecer fiel a su verdad,
Su condena no fue el resultado de un crimen cometido, sino del miedo que su mensaje generó en aquellos que ostentaban el poder. En un mundo donde la fuerza dictaba las reglas, las palabras de amor e igualdad se veían como un desafío intolerable. Para Roma y las autoridades religiosas, la muerte de Jesús no solo era una sentencia, era un intento de silenciar una revolución espiritual que amenazaba con crecer. Pero lo que sus ejecutores no entendieron es que esta sentencia injusta no apagó su mensaje, sino que se amplificó mucho más. Con cada paso hacia el Gólgota, Jesús reafirmó su compromiso con la humanidad, demostrando que el amor y su sacrificio eran más poderosos que el odio y la opresión. La crucifixión de Jesús no fue el final de su historia, fue el comienzo de un legado que trascendería el tiempo, convirtiéndose en el símbolo más poderoso de perdón, amor y redención. Algunos creyeron que con la crucifixión todo había terminado, que el mensaje de Jesús había sido silenciado para siempre. Pero lo que ocurrió 3 días después cambió no solo la percepción de su muerte, sino también el entendimiento del poder de su promesa en su forma más pura. Jesús no respondió al odio con odio, ni a la injusticia con venganza. En cambio, con su resurrección demostró que el amor trasciende la muerte, la ignorancia y el juicio. Su regreso no fue una demostración de poder terrenal, sino que representa la victoria sobre la injusticia que sufrió y la esperanza que nos ofrece. Hoy, más de 2000 años después, su mensaje sigue vivo, recordándonos que el verdadero poder no está en la fuerza física ni en las manos de los opresores, sino en el corazón de quienes eligen amar. Con esta historia concluimos este episodio especial de Narrador del Crimen, donde reseñamos uno de los casos más famosos y polémicos de la historia: el juicio y la sentencia a Jesús de Nazaret. Si disfrutaste de este contenido, suscríbete al canal, para que juntos exploremos los casos más impactantes y que han estremecido a la humanidad. Activa las notificaciones, dale like y comenta qué te pareció. Puedes sugerirnos algún otro caso y nosotros lo investigaremos. Hasta el próximo episodio.